Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com, el único canal en YouTube que día tras día, 7 días de la semana, defiende la fe cristiana evangélica. Bueno, hoy vamos a ser anfitriones de un debate entre dos prestigiosos apologistas, un testigo de Jehová, el amigo Frank Enríquez, y un evangélico, el hermano Luis Alfinger. ¿Se dice Alfinger o Alfinger? Alfinger. Ok, Luis Alfinger. Bien. Perfecto. Entonces, el tema a tratar va a ser si Cristo murió en una cruz, como creemos los cristianos evangélicos, católicos, ortodoxos y otras denominaciones, o en un madero, como creen los testigos de Jehová y posiblemente otras denominaciones. Los tiempos van a ser los siguientes: 15 minutos de exposición de argumentos, 15 minutos. Recordamos que en la exposición de argumentos no se puede refutar los argumentos del contrario, hay que solo exponer. 15 minutos de refutación de argumentos y 3 preguntas, donde va a ser, las cuales serán de esta manera: 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder y 3 minutos para refutar o contrarrefutar, como le quieran llamar. Y cada tiempo los va a comenzar el cristiano evangélico Luis Alfinger. ¿Ok? Bueno, entonces van a tener también al principio 1 minuto para presentarse cada uno. Déjenme aquí encender el cronómetro para yo saber. Luis, cuando quieras puedes tener tu minuto de presentación. Amén. Muy buenas noches. Tengan todos los que van a ver este video y los que se estén presentando. Primera vez que debatimos Frank y yo en este canal, pero ya es la 4ª vez que debatimos. Entonces va a ser un debate muy bueno. Para aquellos que tal vez ven el tema muy superficial, les digo que es un tema muy importante. Es bastante importante hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y me presento, como ya el hermano dijo, Luis Alfinger, de Venezuela. Me encuentro en la ciudad de Maturín. Soy de la Iglesia Bautista. Amén. Ok, perfecto. Entonces ahora le damos paso a Frank Enrique para que él se presente. Frank, cuando quieras puede presentarte. Bueno, para mí es un gusto muy bueno para sentarme aquí en el canal de Eduardo Gutiérrez, primera vez que lo hago. Y nosotros, yo y Alfinger, estamos con el pastor Eduardo Gutiérrez y hacemos mucho de otra forma y esperamos que este debate sea de agrado. Nosotros ya hemos debatido en varias ocasiones, Luis Alfinger, hay un respeto personal y que los argumentos que se expongan sea de edificación, ¿no? Aprendizaje. Así que ustedes sacarán sus propias conclusiones. Cristo murió en una cruz o Cristo murió en un madero en forma vertical. Ok, perfecto. Entonces, bueno, sin más, ya vamos a comenzar en los tiempos de exposición de argumento, donde Luis va a comenzar teniendo 15 minutos para exponer sus argumentos. Cuando tú comiences a hablar, Luis, yo te enciendo el tiempo. Me avisas, por favor, cuando me queden 2 minutos, mi hermano. Por favor. Ok, está bien, está bien. Dime tiempo para comenzar. Cuando comiences a hablar la primera palabra, te enciendo. Ok, comienzo entonces. Comienzo con mi introducción. Tengo bastante evidencia, como les dije, desde un principio el tema es muy esencial, muy importante para aquellos que lo ven superficial, ya que hablar de esto, recuerden que nosotros predicamos del evangelio de la cruz. No estamos hablando en el sentido de idolatría ni nada de eso, sino de lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mi evidencia es contundente, pero yo voy a comenzar, como ya es la 4ª vez que debato con Frank, desde el punto de vista de la palabra en sí, de lo que significa, de dónde proviene, de la historia y los léxicos.
para entrar en el área de historia, y si me da chance, oportunidad, tiempo, culmino con lo que es la patrística y la arqueología. Entonces quiere decir que tengo bastante evidencia, más de 15 minutos. Comenzamos entonces. ¿Qué es lo que creen ellos? En la TNM, que es la versión de ellos se toman la palabra staur, que es la palabra en griego, y aquí mayormente tenemos que hablar de dónde proviene la palabra, cuál es la definición de estas palabras con su verbo y lo que enseña la Biblia. Eso también hay que tocarlo detalladamente, poco a poco. Entonces, ¿qué dicen ellos? Revisé su página, la cual él tiene que sujetarse a lo que diga el esclavo fiel y discreto y lo que dice su versión. Yo pensé que lo habían quitado, pero ellos utilizan un diccionario en inglés llamado el Empire Bible Dictionary, donde toman nada más dos líneas sobre el diccionario, y también toman un libro que también lo tengo anotado, pero lo que es los contextos, ellos tienen que de manera justa tomar los contextos, no solamente tomar dos líneas, y eso se tiene que saber. O sea, todo aquel que venga a tomar una evidencia no puede tomar de un diccionario, de un léxico, solamente dos líneas, en las cuales yo tengo el contexto de lo que dice este diccionario. Pero bien, además de esto, ellos van a presentar de manera en Marcos 15:13, Lucas 21, 25:21, Juan 16:9-15, donde dice crucificarlo, crucificarlo. Hablando de esto, ellos lo toman como que la palabra es enmaderarlo, o la palabra hasta se me enreda la lengua, pero en lo que es en realidad el idioma griego, allí, fíjese bien, el vocablo es stauro. Ese vocablo aparece 2 veces en estos versículos, donde se repite. Habla en segunda persona presente, es imperativo, es activo, de la voz activa. En el verbo está hablando stauro, crucificarlo, crucificarlo. De no ser así, ellos lo toman, y aquí tengo una de sus versiones, ellos lo toman, porque lógicamente la tuve que leer también, ellos lo toman de esta manera: enmaderarlo, enmaderarlo. No dice así, dice crucificarlo, crucificarlo. Y si es como ellos pretenden colocarlo, además que ellos colocan el adjetivo tormento, o palo de tormento, ese adjetivo no va allí en griego, eso también me lo va a tener que explicar el amigo Frank. Ellos lo toman de esa manera, tendría que decir de esta manera, tendría que decir enmaderarlo, enmaderarlo, lo cual no existe en el idioma griego, en lo que es el griego. Ahora, él me va a mostrar, y yo lo sé muy bien porque no es la primera vez que dato con él, le va a demostrar las infinidades de veces que aparece, por ejemplo, en el interlineal, que yo sé que es el interlineal de Tichendorf, donde aparece poste vertical. Recuerden bien que los interlineales no son léxicos, que yo lo voy a mostrar en 7 léxicos, y tengo ahí también el Vine, no lo voy a usar, lo tengo aquí en físico detrás de mí, pero ellos dicen que de acuerdo a los interlineales tienen que hacer la traducción de ellos de acuerdo a lo que enseña la palabra etimológicamente. Si él me muestra, por ejemplo, los que dicen que no sé, él tendría que demostrarlo en esos 15 minutos, etimológicamente, estauros es estaca, pero históricamente, ¿a partir de qué? Históricamente, ¿a partir de qué? Semánticamente, la palabra, como era una tortura para los esclavos, de lo que son los fenicios. Vamos a lo que es el contexto histórico. Desde el siglo XII antes de Cristo hasta el siglo V se utilizó esto para los esclavos. Para los griegos, viene de los persas, por cierto, viene de los persas. El castigo con un poste vertical. Cuando llegamos al siglo III y se presenta a los romanos, a partir de lo que es la era que los romanos tuvieron que tomar también lo que son las palabras en griego, los romanos toman esto ya de una manera más fuerte. O sea, lo toman históricamente de una manera de que ellos colocan esta tortura, pero con el patíbulo en latín, porque la palabra crucifica viene del latín, eso es importante que se sepa. Era vertical con horizontal, o la T. En el Señor Jesucristo sabemos que es la cruz así, de esta manera, porque se le coloca el letrero en la parte sobre la cabeza, y ya eso es bíblico, vamos para eso. En lo que es, escúchese bien, en lo que es la muerte del Mesías, es importante señalar lo que enseñan los léxicos. De acuerdo a lo que enseñan los léxicos, bien documentados, que no solamente van a lo que es la semántica o la etimología, mejor dicho, la etimología de la palabra, sino que van en lo que es el tiempo romano.
porque ya en el tiempo romano, ellos tuvieron que adaptar la palabra staurus, que era poste vertical, tuvieron que adaptarla a lo que era su tiempo. Estamos hablando de 3 siglos, 2 siglos antes de Cristo. Fíjense bien, voy a los léxicos. Dice, el léxico de Mateo, dice el análisis griego léxico en inglés. Dice, Mateo 27:32, cruzar literalmente, un instrumento de pena utilizado por los romanos hacia la muerte, a menudo con una viga vertical cruzada. Continúo, Great English Lexicon Loanida. Este es importantísimo, este es el Strong en griego, en inglés. Este dice, Loanida dice, un poste pegado con una posición vertical transversal unido a la parte superior, sea en T o en cruz. Dice, este es importantísimo, este es el BDAG, el Bauer y el Danker. Este se dice que es el diccionario de los diccionarios del griego. Este dice, una estaca hundida en tierra en posición vertical con transversaño que fue unida en los tiempos de Roma, posteriormente, con lo que forman la T y la X. Había 3 tipos de tres tipos de cruz. La otra era la X, así, la que nosotros conocemos como signo de por. Otro, el Taller, que este lo nombra Stone, el Taller. El Taller dice, Taller, dice, cruz a través de conocido de castigo. Dice, utilizado por los fenicios, ¿verdad? Por los griegos y por los romanos se forma la cruz. Kittel, el diccionario Kittel, que también lo voy a utilizar en su contexto histórico-teológico, dice, Staurus es un instrumento de suplicio, palo vertical con transversal de puntiagudo para castigo romano. Dice, diccionario, fíjense que todos dicen tiempo romano, que fue cuando muere el Señor Jesucristo. Dice el diccionario exegético de Snyder, lo común era la muerte de manera vertical con el palo horizontal, que era en el tiempo del Imperio Romano. Continúo. En este debate tenemos que darnos cuenta no solamente del hecho de leer lo que diga una palabra en griego, porque esa palabra semánticamente cambia. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ejemplo, mouse, que en inglés es ratón para nosotros. ¿Qué es el mouse? ¿El mouse es el ratoncito de Tony Jerry? No. Ya el mouse nosotros lo conocemos como con lo que se mueve la computadora. Siglo XX nadie conocía esa palabra. En nuestro idioma mouse era simplemente Mickey Mouse. Ya la palabra hoy en día, cuando yo hablo, mueve el mouse en la computadora. Las palabras tienen semántica, las palabras cambian. Por eso es que existen diferentes formas de ver las versiones bíblicas. Dice el diccionario Kittel, teológicamente, dice con respecto a la palabra crucificar, siglo II a.C., las guerras púnicas, los romanos mencionaban su forma de torturar. Tenían un tronco con el patibulum. Diócenes de Alicamargo del siglo I habla sobre esto, ¿verdad? Además que voy a nombrar también a Flavio Josefo, pero creo que no es necesario. Habla de los esclavos también. Esto también es importante, lo que es en el texto bíblico. Ahora bien, lingüísticamente la crucifixión viene del latín fijar, que se utiliza también como unir, del prefijo cruci, de cruz. El verbo fijar y unir, del latín. El interlineal dirá de esta forma. Dice el lingüístico griego de Biblax, que creo que estoy leyendo el libro, que es básico, sí. Muy bueno para aprender griego. Entonces él dice que definir las palabras en el sentido original. El significado original sí es poste cuando se toma en el sentido del tiempo, luego lo repito, de cuando se empezó a utilizar siglo XII hasta el siglo V, de los fenicios y de los persas. A partir de ese momento tomamos la forma greco-romana, ¿verdad? Entonces existe para esta palabra 2 etapas, una posterior y una del Nuevo Testamento. Dice este lingüista del griego koiné, que es el griego vulgar, no solamente el griego clásico. Entonces, la palabra a partir del siglo V toma la forma de griego, sea clásico o sea koiné, que es el que nosotros conocemos en el Nuevo Pacto. Cambia la palabra, sigue siendo la misma, pero cambia. Eso también tiene un nombre en castellano. Siglo XXI, la iglesia que enseña esto, que no solamente la iglesia ortodoxa griega, sino que todos sabemos que la cruz es identificar la muerte de Cristo con 2 palos, transversal y horizontal. Ahora bien,
En esto tenemos que tener en cuenta que la palabra es latina, punto uno, la palabra es latina. Y utilizados los léxicos, tenemos que tener en cuenta la documentación histórica del tiempo en que se está utilizando. Punto dos, en el siglo XXI sabemos que el griego está hablando de Stauros como la cruz, no como un poste, eso lo sabemos. Los testigos de Jehová, la organización, manejaron 50 años la misma forma como la vemos nosotros. A partir de 1921 se lee, y yo lo leo, y estas partes en inglés, lógicamente se pueden traducir, se lee en el libro de Arpa de Dios, con 2 millones de ejemplares. En la página 114 se ve la imagen de Cristo crucificado y presenta a Charles Russell con Rutherford, que son los dos primeros de la organización presidente, presentan la misma visión, Cristo crucificado en una cruz. Déjeme continuar porque es que mucha información, de verdad, bastante. Entonces, vamos a lo que enseña la Biblia. Por si acaso cualquier hermanito me va a decir, hermano, ¿dónde está la Biblia allí? ¿Dónde lo dice? ¿Qué pasó con la Biblia? ¿Se te olvidó la Biblia? No, es interesante esto. De verdad que es interesante, hermano. Bastante interesante. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Fíjense lo que enseña la palabra de Dios. Juan 19:19. Fíjense lo que enseña. Vamos aquí, dice. Pilato le escribió un título, Jesús, rey de los judíos. En Mateo dice, la colocó sobre su cabeza. ¿Sabe lo que es eso en griego? ¿Verdad? Es una preposición, ¿verdad que sí? Esa preposición toma forma adverbial, ¿verdad que sí? Sobre su cabeza. Está hablando de sobre su cabeza, no sobre su mano. Véase bien, quiero que se anote bien esto y que él me diga en sus 15 minutos de refutación por qué dice esto y por qué de esta manera. Vamos a continuar con la Biblia. Déjenme buscar ahí manos extendidas. Mateo 21:18, hablando también de Pedro, le dice lo mismo sobre su muerte. Y sabemos que históricamente Pedro muere crucificado boca abajo. Manos extendidas, hablando sobre cómo iba a morir Pedro. Otra, los clavos. A mí me parece esto curioso, que en el debate que tuvo Frank hace unos días, en el debate que él tuvo con el hermano Winston Medina, él afirmó que era plural los clavos. Y yo dije, me entregó el debate automáticamente. Hay en ese versículo plural, ellos lo colocan en su Biblia. Está colocado en la TNM. Está colocado, es plural, es plural. Cuando lo dice el versículo, si usted lee el versículo, sea la versión que usted vaya a leer, usted dice en Mateo en Mateo, disculpen, en Juan 20, dice que cuando vea sus manos, lo dice en plural. Lo dice sobre las manos. Y dice plural, en castellano y en griego, dice clavos, en plural. O sea, está hablando de las manos, no está hablando de los pies. Eso es lo que quiero que se note. No está hablando de que no, fue que él se asomó y vio hacia los pies. No. Tomás estaba hablando específicamente, era de eso. 20:25 de Juan. 20:25 de Juan. Y lo leo. Le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo sus manos, la señal, dice aquí, la señal de los clavos, plural. Él está indicando es sus manos. Y cuando se le presenta el Señor le muestra son sus manos y su costado, ¿verdad que sí? Pero aquí lo que me quiero afincar más es la palabra clavos. Clavos en plural. ¿Por qué se está hablando de las manos? Y no era un solo clavo. O vamos a colocarlo así, porque entonces habla específicamente de las manos. O sea, te estoy ayudando un poquito. Ahora bien, en lo que es la posición de que muere el Señor, él tenía que extender los brazos. Ahora, no va a decir hacia arriba, que hay del letrero, el letrero dice sobre su cabeza, dice Mateo. Sobre su cabeza. Dice, para ir culminando, hermano, dime cuánto me queda, por favor. Para ir culminando, me ahorcó un poquito. La arqueología, búsquese ahí Wikipedia, dice en el grafito Alexamenos, que es de la casa de Calígula, dice que es una figura relevante de lo que era la muerte en cruz, de la burla que le tenían a los cristianos. Te cito patrística también, Justín Mártir, Ireneo, Tertuliano, las epístolas de Bernabé, Hechos de Pedro, Hechos de Andrés. Cierro. Ok, perfecto. Sí, yo no sé si tuviste, yo te puse el tiempo cuando te quedaban 3 minutos, te lo puse ahí en pantalla. Ok, bien. Déjenme hacer el reset. Ok, entonces, ahora Frank, tienes tu tiempo. Cuando tú hables la primera palabra, yo te enciendo el tiempo.
Muy bien. El tema de la cruz es un tema muy espinoso, muy controversial. A través de los siglos, estamos hablando a partir del tercer siglo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra estauro viene del griego clásico. Vamos a partir de ahí. El griego clásico de la época de Homero, décimo siglo, antes de Cristo, las obras de Homero, tenía el concepto básico o raíz primaria de estacada. O sea, las estacas puntiagudas se utilizaban mucho, por ejemplo, los guerreros cuando iban a atacar a una ciudad. Era una estacada que se rodeaba el, el fortín para que no entraran los enemigos, o hacían estacas puntiagudas como hicieron los romanos, ¿no? Cuando sitiaron Jerusalén. Así que el concepto básico o raíz primaria de la semántica, estauro, no tenía la connotación de cruz. O sea, la connotación de cruz o palo con travesaño, el patíbulo, comenzó a partir del tercer siglo a ejercer la semántica. Así que a partir del octavo siglo antes de Cristo, toda esa trayectoria tenía el concepto de poste, estaca, palo, o sea, una sola pieza, no dos piezas. ¿Qué pasa? Que las personas que creen de que la cruz proviene del primer siglo, que Cristo fue puesto en una cruz, o sea, en un patíbulo, después fue puesto en otro palo. ¿Qué pasaba? Que el reo, según ellos, dice que el reo llevaba el patíbulo, que es el estauro. Y después, ese estauro, que era el patíbulo, se unía en el silo, que era la estaca más alta, y se clavaba ahí. Eso es falso, porque no hay una transición. No existe ningún texto en la Biblia donde el patíbulo se haya puesto en el silo. Porque en Hechos 5:30, en Hechos 10:39 y en Pedro habla del silo, que Cristo fue puesto en el silo. Pero sin embargo hay traducciones que la utiliza a fije, que pone cruz, no pone madero, porque la Reina Valera del 60 pone madero. Así que la palabra estauro, ojo con esto, la palabra estauro es sustituida y es equivalente a la palabra ex en hebreo. La palabra es, según lo pueden verificar en el Gen Strong, la gran concordancia Strong 6086, se traduce por árbol, por su firmeza, madera o palo. También puede traducirse por arboleada, también puede traducirse por horca, también puede traducirse por leña, leño, manojo. Ese es el significado semántico de la palabra ex. Pero al fin va a tener que chocar con un texto muy poderoso que yo creo que nunca en su vida ha visto este texto, y es que la palabra estauro aparece una sola vez en la Septuaginta griega. Y eso lo conocen, lo desconocen mucho, hasta los mismos eruditos desconocen ese texto donde aparece la palabra estauro. Sin embargo, el Vine no lo menciona. El Vine no menciona. La palabra estauro aparece en Esther 7:9. Cuando vamos a la Septuaginta griega, dice que se levantó un poste o una madera de 50 codos, que son 25 metros. Por ejemplo, cuando vamos aquí, voy a hacer en esta lámina, voy a poner aquí Esther 7:9, aparece Silo, aparece dos veces en el mismo versículo, y aparece estauro seto, que vemos aquí, es el mismo verbo que mencionó él en Mateo 27, 22 y 23, donde dice crucifícalo, crucifícalo, que es un verbo auristo pasivo imperativo de tercera persona en singular. Pero, ¿cuál es la palabra que sustituye en el texto masorético? Ex. Aquí está, ex. Y ex no significa un palo con travesaño, es una sola pieza. Así que Alfinge tendrá que demostrar hoy por qué razón la Septuaginta griega pone este término estauroseto, que viene de estauro, que es este verbo imperativo, aparece en
Estel 7.9, donde se pone a Mardoqueo en esa pieza. Y es una sola pieza, dice de 50 codos. Lo extraño es que la Septuaginta griega pone como equivalente Silon y Estauro. O sea que ese Silo que aparece ahí 2 veces en la Septuaginta griega y la palabra Estauro que aparece en el mismo texto es lo mismo. Estauro y Silo es lo mismo en Estel 7.9. Por ejemplo, voy a poner este otro esquema donde dice es equivalente Silo, Silon y Estauroceto. El verbo Estauroceto. Estauro, que significa, es traducido por estaca, poste, madero, viga, árbol, no cruz. Pero al final, aquí dice ex. El texto masorético, la interlineal de Ricardo de Cerny, hebreo-español, pone es. Y sin embargo, el Taná, aquí tengo el Taná judío, y en la parte del Nuevo Testamento, fíjense la nota crítica. En la nota crítica de Mateo 16:26, dice, y luego Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su ex por estauro, tronco de árbol o poste. Dice la nota crítica. La nota crítica dice ex, árbol, tronco, madero, griego, estauro, tronco de árbol, madero, silon, árbol. Solo en las versiones latinas se ha introducido el término cruz o crucificado, totalmente mal traducido. La misma Taná en el español dice que está mal traducido estauro. Y este Taná no es hecho por el Comité de Traducción de los Testigos de Jehová. Afín, esto no es hecho por los Testigos de Jehová. Muy bien, la nota crítica dice, ya que ni en griego ni en hebreo existe un término que se pueda traducir con esa palabra perteneciente a cultos paganos. ¡Wow! Dice que está mal traducido la palabra cruz, pero que ya tú no querías enseñar el diccionario de Vine. Yo estoy obligado a enseñar uno de los mejores, diccionarios positivos de la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, Vine, que vemos aquí, ¿verdad? Y yo creo que tú lo consultaste. Entonces tú vas a tener que decir hoy que este diccionario del hebreo y del griego es apóstata. ¿Ok? Tienes que decirlo. Vamos a ver lo que dice el diccionario de Vine. Muy bien, vamos aquí a la página 220. En la página 220, estauro, según James Strong 4716, denota primariamente un palo o estaca derecha. Esa es la raíz primaria. Así que ya este diccionario que tú utilizaste en el debate, y te lo voy a mencionar, con el debate se lo enseñaste a Urrutia. ¿Se acuerda que le hiciste así? Porque tú lo aceptas. Entonces, este diccionario dice que se clavaba en ella los malhechores para ejecutarlo, tanto el nombre como el verbo estauro, fijar sobre un palo o estaca, debieran distinguirse originalmente la forma eclesiástica de una cruz de 2 brazos. ¿Tú estás escuchando, fíjense lo que está diciendo este diccionario? Tu propio diccionario, Vine, etimológico, del erudito Vine. Dice que tiene que diferirse de una cruz de 2 brazos. La forma de esta última tuvo origen en la antigua Caldea y se utilizaba como símbolo del dios Tammuz. ¡Wow! Que tenía la forma de la mística Tao, la inicial de su nombre en aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto. Y tú sabes bien que está la cruz ansata, que es la cruz que tienen los egipcios, que es el símbolo de la vida, tiene un ciclo, pero bueno, no me alcanza el tiempo, que según la refutación te lo voy a exponer. Dice, sigue diciendo tu propio diccionario, a mediados del siglo III, escucha esto, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana y la habían pervertido. Así que el diccionario Vine, tu propio diccionario, está diciendo que la cruz es un símbolo de perversión. ¿Ok? Dice, con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata, dice que el símbolo que se introdujo dentro del cristianismo en el tercer siglo es un símbolo apóstata. Se recibió a los paganos en la iglesia, aparte de la regeneración por la fe,
y se le permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la Tao o la T en su forma más frecuente, con la pieza transversal bajada como representación de la cruz de Cristo. Tu propio diccionario, tú acabas de entregarme completamente el debate con tu propio diccionario, que dice que es un símbolo pagano del dios Tammuz, que es un símbolo apóstata y que las iglesias, los llamados padres de la iglesia, se habían pervertido, ¿verdad? Lo que dice este diccionario, que no lo puedes negar. Ahora no puedes decir que este diccionario está mal, que este diccionario no sirve, que es apóstata, que va en contra de todos los diccionarios que tú me citaste en tu exposición. Solamente este refuta a todos los demás. Entonces, en Esther 7.9 dice que ese estauro o ese silon es lo mismo. Silon y estauro es lo mismo. Sin embargo, ex en el texto masorético aparece una sola vez. ¿Y por qué aparece una sola vez en el texto masorético ex cuando la Septuaginta griega aparece dos veces silon y una sola vez estauro? Quiere decir que silon y estauro significa lo mismo. Entonces, es muy importante que todas las personas que están mirando este debate se remiten a estas informaciones o fuentes que yo estoy explicando para que ustedes tengan en mente todas estas cosas. Ahora, la nueva traducción viviente, tu propia traducción viviente que ustedes utilizan, dice que en el Esther 7.9 dice que atraviesen a Amán en ese poste, Estauroseto. Wow, pone poste. Y la palabra de Dios para todo, que es también traducción tuya, dice claven a Amán en esa estaca. Así que la palabra estauro, que aparece una sola vez en la Septuaginta griega, es traducido en la Biblia Nueva Traducción Viviente por poste, y la palabra de Dios para todo lo traduce como estaca. Entonces la pregunta sería, ¿es lo mismo la palabra silo? ¿Significa lo mismo la palabra silo que la palabra estauro? Bueno, ahí está el texto primario, Esther 7.9 en la Septuaginta griega. Y el texto masorético dice ex. Cuando el Taná, te enseñé el Taná, que dice que es falso y que es una pésima traducción, estauro por cruz. Porque la palabra cruz viene de la Vulgata latina de San Jerónimo de Estrío. Entonces, si eliminamos la palabra cruz, ¿cuál es el concepto básico de estauro? Estaca, poste, como lo pensaba Genofonte, que vivió siglos antes que se hiciera la Septuaginta griega, tenía el concepto, como Homero, como todos esos filósofos creían que estauro significa una estacada, o sea, una estaca, pero sin ningún patíbulo y ninguna pieza transversal. Entonces, eso es muy importante lo que estamos analizando hoy, porque de aquí se va a definir realmente si Cristo murió en una cruz, ¿verdad? Pagana, proveniente del dios Tammuz, o Cristo murió en un poste. Y tú sabes muy bien que el interlineal, Logo Carlo, aquí voy a presentar Mateo, el texto que tú citaste, Mateo 27-22, mira cómo lo pone. Vamos a ponerlo bien grande aquí para que la gente vean Logo Carlo, la misma interlineal que dice aquí, sea empalado en poste vertical. Sea empalado en poste vertical. Y tú estás admitiendo que las interlineales no son importantes. Bueno, sí son importantes. Lo que pasa es que no te conviene porque este interlineal te está admitiendo que Cristo no murió en una cruz. Estauroseto, el mismo verbo que aparece en Esther 7.9. Sea empalado en poste vertical. Entonces, ¿cómo se debería traducir basado en este interlineal? Esther 7.9, poste vertical o empalado. Las 60 veces que aparece la palabra estauro, sumado a estos dos verbos, dice poste vertical. Yo no sé a quién se le ocurrió, los que hicieron el logo Logo, poner poste vertical. De verdad que no entiendo eso. Entonces, hay más argumentos, porque es corto el tiempo, pero bueno, lo voy a exponer ya en la refutación. Vamos a incluir más argumentos y vamos a hablar sobre lo que él dijo sobre Mateo 27-37, ¿no? El cartel sobre la cabeza de Cristo. Hasta aquí. Ok,
Perfecto. Déjenme resetear el tiempo. Bien, entonces ahora el hermano Luis Alfinger tiene 15 minutos para refutar. El tiempo comienza cuando él menciona la primera letra de la palabra. Ok, comenzamos entonces. Mira, utilizaste 3 tipos de falacia. Te la voy a ir nombrando de acuerdo a lo que fuiste diciendo. Comenzaste con lo destaca, Pablo transversal, ¿verdad que sí? Ya eso yo lo dije, está bien eso. Y te fuiste para Esther. Eso se le llama arenque rojo, porque te lo voy a explicar lento para que todo el mundo entienda. ¿De qué tiempo es Esther? ¿De qué tiempo es Esther? Dime año de Esther. ¿Verdad que es historia? ¿Historia de qué tiempo? ¿No eran los persas? ¿Verdad que sí? O los medo-persas, perdón. Bueno, lo importante es que la Septuaginta es 200, 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Eso también es interesante, porque tú utilizaste la Septuaginta y eso es interesante, pero me estás colocando Esther referente al tiempo cuando se utilizó la palabra, sí, se utilizó la palabra desde el punto de vista de poste vertical. Eso es lo que le iban hacia él. Ahora, ¿me la llevas a Mateo 27? No. Ahora, tú dices el texto masorético y dices la Taná. Eso es no sequinting. Esa es la falacia. No sequitu. Te saliste del tema completamente. ¿Por qué te sales del tema y abarcas otro tema? Y me pareció muy bueno eso, ¿verdad? O sea, me parece bien. A mí me alegra porque me pones a veces a razonar y a pensar bastante. Mira, te sales del tema porque el tema no es el tiempo de Esther. El tema es el tiempo de los romanos. Si es los tiempos de Esther, se utilizaba el poste transversal. Yo dije en mi argumentación que fue una transición. Cuando se pasa de imperio a imperio, se dice, se cree que el primero que lo utilizan del imperio griego es este tipo que es muy reconocido, que murió a los 32 años, este Alejandro Magno, cuando comenzó sus guerras y todo esto, históricamente. Es una transición, porque comienza en un árbol, todo comienza en un árbol. Cuando yo leo, ahí está, mira, ahí está. Cuando yo leo Bay me dice, y eso estuvo muy bien, yo pensaba que te iba a ir más profundo con Bay, todavía tiene chance. Bay me dice, lo que tú me estás diciendo, siglo III después de Cristo. Eso es un muñeco de paja, porque me estás hablando del siglo III. Yo traté de buscarte todo, lo que yo busqué fue del siglo I y del siglo II. ¿Me entiendes? Referente a la patrística y a la historia. Si yo sabía que iba a tocar algo del siglo III y del siglo IV, yo sabía que tú me ibas a decir que no era válido porque ya habían pasado 3 siglos. Ahora, si yo te estoy buscando en la patrística siglo I, como lo que yo nombré, por ejemplo, Flavio Josefo, por ejemplo, que tú sabes muy bien que Flavio Josefo me habla de la cruz, así como lo utilizaban los romanos. Eso en sus libros él lo dice. Mira, y habla también de la muerte del Señor. Mira, pero voy a tu argumento. Tú dices Strong, ¿verdad? Tú dices Strong, te cito Strong. 4716 de Strong, es Tauro. Poste o cruz, dice Strong. Cuando él habla de manera, porque tú me vas a decir, sí, ya dijiste poste, pero Strong dice, en la forma de expiación de Cristo, dice Strong, y si tú quieres lo buscas con esto que yo te estoy nombrando, 4716 dice cruz, implícitamente habla de cruz, en lo que es expiación de Cristo, que es nuestro tema, Y entonces a mí me maravilla la manera como debate Fran, porque tú no pensaste que yo te iba a sacar tantos léxicos. Te voy a sacar uno que tú tienes ahí, que estaba esperando que lo sacara. Te voy a sacar Nelson. Otro léxico, ¿no? ¿Qué pasa con Bay? Bay me dice la palabra desde la etimología, pero Bay no documenta lo que es historia. Bay me utiliza el sustantivo y el verbo. Sí, Bay lo usa. Es que yo lo tengo ahí, yo te lo leí completo. Son 2 hojas largas de crucifixión. Y cuando tú buscas cruz, te manda al verbo. Eso yo lo sé, porque yo leo mis libros. Entonces, mira, cuando tú me dices Bay, tú estás queriendo decir que está hablando del siglo III. Si son paganos los del siglo III que se desviaron y se descarriaron, ese no es nuestro tema. Nuestro tema es el siglo I, año 33, ¿verdad? Cuando muere el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí?
¿Verdad que sí? Bueno, si lo sacamos bajo lo que nosotros pensamos y creemos. Mira, vamos a lo que es. Vine, su primera edición, es de 1940, pero es una sola fuente. Es una sola fuente. Y ya yo expliqué que Vine está dando etimología, él no da documento histórico. El único documento histórico que da es el que tú nombraste. Y eso es bueno, porque nombras el siglo III. Además, en la Tanaj, lo que tú nombras de la Tanaj, tú citas esto, la crítica de la Tanaj, tú citas. Y en griego y en hebreo se utilizó de la forma como lo ponen ellos, culto pagano. Eso es lo que tú citaste. Y tú lo citas en el sentido de porque dice en Esther, poste, automáticamente Mateo también me tiene que decir así. Entonces todos los textos que están en el nuevo pacto de la crucifixión, en los 4 evangelios, en los 3 evangelios sinópticos, tienen que decir como dice Esther. Eso es una falacia, porque no es el mismo tiempo. Tú me haces recordar cuando debatí en 1914, igualito, lo mismo, fue lo mismo. Mira, me faltó citarte por aquí, Nelson, pero yo quiero que tú veas algo. Yo quiero que tú veas algo y también lo notes. Un solo árbol no hace un bosque, una sola montaña no te sirve, porque Vine no sabe más que toda esta gente que yo nombré. O sea, vamos a colocarte, vamos a darle la razón que de repente tú me digas, vaya es el más importante, porque yo lo tengo aquí atrás en físico. Pero ven acá, por ejemplo, yo te nombré Loan Nira, ese es el más importante en los Estados Unidos, como el Strong de Estados Unidos, Loan Nira. Te nombré el DDAG de Bauer, que ese es el diccionario de los diccionarios. Te nombré el análisis griego, en inglés, Analytic Greek Lexicon, te lo nombré. Te nombré también el Tiger. Cuando tú muestras el Tischendorf, que yo lo leí y es válido, te lo digo, es válido, porque Tischendorf no es diccionario, no es léxico. Tischendorf tiene que colocar la palabra, y si tú lo lees, todos los interlineales, los que nosotros leemos, ellos a veces no hay una, como decir, los párrafos en español no llevan una coherencia. Tischendorf tiene que colocar lo que él tiene que colocar. Tischendorf no es diccionario. Tischendorf te manda Strong y te manda a la palabra, su significado de lo que yo enseñé en latín. Y te manda también a buscar el significado de la palabra. Ahí hay un numerito que tú aprietas ahí y ahí te manda Strong en el Logos Calogos de Tischendorf. Ahora, iba algo que se me había olvidado nombrarte, que es Winston Nelson, ¿verdad? Fuera de su contexto no lo vayas a decir. Él habla referente a la cruz de San Andrés. Él dice referente a 2737, este del 2001, Editorial Caribe. Yo te estoy nombrando ese. Forma de T, mayúscula y cruz, dice Nelson en su contexto. Porque todos los diccionarios dicen al principio en la etimología que Tauro es poste. Y tú me vas a decir, te estoy dando la razón. Tú tienes que leer los contextos históricos y los significados. Tienes que buscarme también todas estas Biblias, porque yo pensé que me iba a salir con 30 Biblias. No puedes salirme con 30 Biblias. Tú nada más me saliste con una sola, que es la traducción viviente, pero me sales es en los tiempos de los persas, de los medo-persas, que es Esther. Si me equivoco con el tiempo de los medo-persas, bueno, igualito no es el tiempo de los romanos. O sea, no es el tiempo de los romanos, porque los romanos salen utilizando la misma palabra de los griegos helenísticos, de lo que tú nombraste. Si tú me dices a mí que Bonafuente, ¿verdad?, es antes de la Septuaginta, había una transición en lo que era la cruz. ¿Sabes que ellos lo utilizaban? Era para los esclavos, los persas y los fenicios, ¿verdad? Ya cuando en los tiempos de los romanos se utilizó de una manera vulgar hacia todo aquel que pecaba, todo el mundo. Se dice, cuando tú utilizas el Mateo 16, cuando Jesucristo manda a cargar cada quien su cruz, era porque era la forma como todos los fines de semana se divertían ellos. O sea, no se sabe la cantidad de gente que murió así. O sea, históricamente es una cantidad bárbara. O sea, no se tiene en cuenta esto de que los tiempos no eran los mismos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tú utilizas un muñeco de paja con las fechas. Levantas un muñeco de paja, haces un arenque rojo y culminas con un no sequitur. Y me da risa la cuestión. A la lógica, Mardoqueo
tenía que morir en un poste. Está bien eso, porque no eran los tiempos de los romanos. O sea, aquí estamos hablando de lógica. Ahora, ya citado todo esto, no sé si me faltó alguien. No sé si me faltó alguien, ¿verdad? Ah, me faltó aquí el de Snyder, que también es Kittel. ¿Tú sabes lo que es el diccionario Kittel? Teológico. Eso es peso pesado. El mismo Snyder también. Bueno, también tengo Tugi, lo tengo en PDF, también tengo por allí, que lo tendría que buscar en la tablet, también tengo este Swanson también. Vamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos a la Biblia, que es lo que ahorita te tocaría tocar, porque yo soy el que empecé. Tú tienes que definir, y siquiera lo haces en griego, con el logos kalogos, porque yo lo busqué también. Y tú sabes muy bien que ahí sobre es la preposición, ¿verdad? Me está hablando en el versículo de Mateo, yo creo que lo leí, ¿verdad? Me está hablando sobre su cabeza. Yo no sé cómo vas a hacer ahí. O sea, sobre su cabeza, no sobre sus manos. Además de decir sobre su cabeza, en los evangelios repetidamente me coloca las manos, o sea, no coloca la palabra clavo singular, la coloca plural. Y eso es un problema que ustedes tienen, es nuestro tema. Yo creo que leí lo de Mateo, es necesario que lo vuelva a leer. Ese es el problema que tú tienes, porque ya yo te derribé la falacia, o sea, te derriba la falacia, te derriba la falacia. Tú me entregas a mí el debate cuando tú dices, en el debate del hermano Winston Medina, tú dices clavos, y yo vi el debate, y yo dije, wow, dijiste clavo, dijiste esclavo. Claro, tú no vas a decir que es un solo clavo porque yo tengo esto aquí también. O sea, yo lo puedo buscar y de ahí dice clavo. Entonces, no sé cómo tú vas a identificar eso. Entonces, vamos a la Biblia, ya derribado los muñecos de paja, creo que la falacia de muñeco de paja está en los tiempos. Ahí está. Cruz idolátrica del siglo III. Nosotros no idolatramos la cruz. Cuando nosotros hablamos en Gálatas, Pablo dice que nosotros predicamos el evangelio de la cruz y que estamos enseñando la muerte de Cristo, que esto es lo esencial, que fue en una cruz. Crucificarle, no era la burla. Entonces, nosotros estamos hablando de la pasión de Cristo y nadie, absolutamente nadie, nada más ustedes a partir de 1931 empezaron a ver esto, porque ya yo tengo la evidencia del libro de Rutherford de Charles Russell y evaluado por Rutherford, donde dice la crucifixión de Cristo con las mismas palabras de Tauro, utilizando la palabra cruz del latín. Entonces, mucho cuidado. Bueno, para aquellos que tal vez están llegando, vamos a ver los versículos que tal vez no han visto el debate completo. Él tiene que identificarme por qué dice manos extendidas. Él tiene que identificarme por qué dice clavos en la Biblia, además de no sé qué va a hacer con todos los 7, 8 léxicos que ya nombré. Él tiene que identificarme lo de las manos, lo de sobre la cabeza. Tiene que identificar eso. No nada más una sola cosa, no nada más va, o sea, no nada más una sola cosa. Entonces, mucho cuidado con eso de muñecos de paja, porque ya eso yo lo sé de memoria. Entonces, búscame las versiones, además de búscame las versiones que te ayuden. Lo de los interlineales, búscale el que tú tienes ahí, ¿cómo se llama? La doctora que estudió en Costa Rica, no me acuerdo el nombre, que creo que ella está. Busca por favor qué dice ahí, busca ahí qué dice Francisco La Cueva. Los interlineales no son léxicos, perdón, los interlineales no dan concepto documental histórico. Los interlineales te van a traducir la palabra de acuerdo a su etimología. Y eso es interesante, eso es importante. Va a buscar el interlineal de Full, que yo pensé que ya lo había buscado. No sé si tienes ahí el de Francisco La Cueva. ¿Sabes que yo utilizo el de Teaching? Entonces, yo me voy a quedar aquí esperando para ver qué va a decir ahorita. O sea, ya anoté lo que anoté. Yo me voy a quedar aquí esperando para ver qué vas a decir, de verdad, porque creo, y no acostumbro a esto, Fran, pero yo creo que estás refutado. ¿Sabes que yo no acostumbro a decir esa palabra? Pero yo creo que estás refutado. ¿Qué me falta de derrumbarte? Nada. ¿Cuánto tiempo me falta, mi hermano, por favor? De los 15 minutos. El hermano Gutiérrez, ¿cuánto tiempo me falta? Ahora sí me fui, ¿eh? Te queda medio minuto. Ahora sí Bueno, voy concluyendo en lo que es la refutación. Mira, él utilizó Esther 7:9, lo llevó a Mateo. No, ahí no hay tiempos.
O sea, no son los similares tiempos. En Esther está hablando de los tiempos cuando Mardoqueo se utilizaba la palabra estauro, sí se utilizaba como poste vertical. Ya en Mateo capítulo 27 se utiliza como cruz de acuerdo al contexto histórico documentado en los 7 léxicos que saqué, más la patrística que nombré. Y la patrística del siglo I y del siglo II, no la patrística del siglo III, como él nombra Bay, que yo tengo Bay ahí atrás en mi biblioteca. Él nombra también la Taná, pero la Taná lo que se está citando es la parte del culto pagano, no la parte de la que estamos hablando. Entonces, estos son falacias y nombra también una sola versión, pero la nombra es en Esther, lo cual está bien que la nombre. Él nombra a este sujeto Bonafente. Perdón, me pasé del tiempo, mi hermano. Échame ahí, por favor. Ok. Bueno, perfecto, Frank. Entonces, cuando tú comiences a hablar, enciendo el tiempo. Bueno, hay algunas cosas que quiero rectificar a nuestro amado Luis Alfín. Voy a retomar de nuevo el diccionario, página 220. Y parece que tú entendiste mal lo que yo leí. Y en la página 220 dice, a mediados del siglo III era común, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana y las habían pervertido. A partir del tercer siglo, la palabra estauro tiene la connotación palo transversal. Un palo con un palo transversal. ¿Por qué? Porque se habían dado símbolos como el Dios Estamos. Antes del tercer siglo, la palabra estauro tenía la connotación de stack o poste vertical, no palo con travesa. Eso viene griego clásico. Tú dices que el texto de Esther 7:9 está fuera de tiempo cronológico. Sí entra en el tiempo porque la Septuaginta griega fue escrita en griego koiné. ¿Sabes en qué tiempo abarca el griego koiné? El griego koiné abarca del año 330 antes de Cristo hasta el año 330 después de Cristo. Ese es el koiné. Y después viene el bizantino y después viene el moderno. Pero antes del bizantino está texto, o sea, el griego clásico y el griego homérico, prehomérico. Así que fueron 660 años de griego koiné. Y en el año 280, la Septuaginta griega, que no fue escrito en griego clásico, fue en griego koiné. La palabra estauro aparece una sola vez en Esther 7:9. No respondiste nada de Esther 7:9. Yo quería al menos escuchar algo, alguna refutación. Nada, ni lo tocaste. No me explicaste por qué razón la palabra estauro, que aparece ahí, estauroceto, que es el verbo, es equivalente a silo y es equivalente a ex. Y cuando te cité el Taná, fue el Taná de Mateo 16:24, donde dice que es una pésima traducción. Estauro por cruz. El Taná, lo leí. La página que yo te lo leí fue en Mateo 16:24, no fue en Esther 7:9. Ahora, te voy a presentar aquí algo muy interesante. Mira, fíjate, ¿tú lo has visto alguna vez? Esa es la pechita siaca. Nuevo Testamento. Mírala aquí, mira. Y traducido al inglés. ¿Tú sabes cuántas veces traduce la palabra estauro? O sea, en el griego. Pero ¿sabes cuál es la palabra que aparece ahí? Ex. La misma que aparece en Esther 7:9. La misma que aparece en el Taná. En Mateo 16:24. ¿Sabes cómo lo traduce en inglés? Estaca. Igual que la de Tischendorf. ¿Tú sabes lo que dice la interlineal? Tu propio interlineal. Texto mayoritario. ¿Tú sabes cómo lo traduce? Poste vertical del texto receptus. Esta, búscala en PDF. Dice, no dice cruz, dice poste
vertical. Fíjate, ya te he citado dos interlineales tuyas, poste vertical y la de Tischendorf, poste vertical. Ahora, si la pechita original, no la pechita al español, porque la pechita en español está manipulada. Estoy hablando de esta. Búscame esta y refútame esta. Tú me tienes que refutar esta que tú ves aquí, que está traducido, ¿no? Y en el original pone estaca en inglés. Pone estaca. Creo que en inglés es steak. Creo que es estaca. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme que tú me refutaste a mí? ¿Cuántas literaturas te estoy citando a ti que van en contra tuya? Y aquí el diccionario de Vine dice que es Dios estamos. Ahora viene la parte importante. Mateo 27:37. El cartel que lo pusieron sobre la cabeza. ¿Por qué omite las manos? Yo te voy a utilizar un texto que aparece en Génesis 40:17, cuando José le revela el sueño al panadero. ¿Verdad? Tú sabías que en Génesis 40:17 tiene la misma estructura gramatical de Mateo 27:37. ¿Verdad? Mira, paralelismo. Mateo 27:37 dice, epano tes kefales auto. O sea, sobre la cabeza de él. Pusieron un cartel sobre la cabeza. Esa misma estructura gramatical, fíjense, aparece en Génesis 40:17. Epano tes kefales mu. O sea, sobre la cabeza. Si vas al pasaje de Génesis 40:16-17, dice que en el sueño que tiene José, hay un hombre que tiene tres canastas en la cabeza. Y en el versículo 16 dice que hay tres canastas, pero cuando vas al versículo 17, dice que las aves empezaron a comer de la canasta que tenía comida sobre la cabeza. La pregunta es, ¿por qué en el versículo 17 omite las dos canastas? La primera y la segunda, y menciona la tercera. Y traes un esquema, por ejemplo. Aquí vemos Mateo 27:37, el cartel sobre la cabeza, pero se omite las manos. Y cuando vamos a Génesis, ¿verdad? 40:17 aparece el sueño de José y están las tres cestas. 1, 2 y 3. La tercera es donde las aves comían. Sin embargo, el versículo 17 de Génesis 40 omite la primera y la segunda. Estas líneas descontinuas que yo dibujo aquí es omisión, igual que la omisión de las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos helénicos de Alejandría que escribieron, ¿verdad? En Génesis 40, 16 y 17, omitieron la primera y la segunda canasta. Dice que la tercera canasta estaba sobre la cabeza. Sin embargo, no mencionan ni la primera ni la segunda. Entonces, no es necesario en Mateo 27:37 que mencione las manos. No tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo capítulo 2, dice que la estrella que guió a los astrólogos se puso sobre, ahí es Epi, esa misma preposición, ¿verdad? Sobre el niño. ¿Y por qué no menciona el techo o la casa? Dice que la estrella estuvo sobre el niño de verdad, literalmente. No, porque el niño estaba dentro de un establo. No menciona el establo, ni menciona el techo del establo. ¿Viste qué fácil? Se destruyó tu argumento. ¿Viste? Con Génesis 40:17 contrastado o paralelismo con Mateo 27:37. Juan 20:25, el otro texto, la impresión de los clavos. Si vamos a Lucas 24:39, ¿verdad? Dice que Cristo habla con Tomás y le dice, mira mis manos y mis pies, que yo soy Jesús. Cuando en Lucas 24:39 o Lucas 20, eso es el contexto completo, Cristo le dice, mira mis manos, ¿qué le estaba mostrando? Cristo, ¿qué le estaba mostrando a Tomás? Los huecos. Yo no dudo de ninguna manera que ahí estén plurales, clavos.
Pero cuando dice, mira mis pies, cuántos clavos tenía Cristo puestos en los pies. Porque las representaciones que ustedes tienen de Cristo, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, y voy a poner aquí alguna foto, vamos a ver si aparece. Y bueno, no, creo que no lo puse. Cuando Cristo lo ponen en el madero, lo dibujan con un clavo en los pies. Claro, nosotros lo dibujamos con un solo clavo. ¿Y por qué nosotros dibujamos con un solo clavo? Porque nosotros nos basamos de esta obra artística, ¿ya? Esta obra artística que vemos ahí, un solo clavo en las manos y un solo clavo de los pies, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Justo Licio, que vivió en el año 1547 al año 1606, que se llama La Cruz y Misa. Pero es una pintura artística, no es que nosotros apoyemos el libro de Justo Licio, y lo vemos. Vamos a buscar ahora también, a ver, otro fragmento del libro de Justo Licio. Esta es otra página, el libro de Justo Licio. Aquí está. Pueden ver aquí, los amigos. Pero sin embargo, Cristo le muestra a Tomás en Lucas 24:39 los pies. ¿Y por qué usa los pies en plural? Si ustedes dibujan a Cristo con un solo clavo atravesando los dos pies y habla de los pies, ¿cuántos clavos le pusieron a Cristo en los pies? Ahora, si entendemos que Juan 20:25, clavos en plural en las manos de Cristo, era porque Cristo murió con las manos extendidas, entonces Cristo murió con los pies abiertos. Igual que con las manos extendidas, con los pies extendidos y con las manos extendidas. ¿Qué clase de situación estás metido ahora? Fíjense. Entonces Cristo murió con los pies abiertos porque le mostró los huecos de los pies. Y ahí aparece pie en plural. Entonces, Juan 20:25 no demuestra bajo ningún concepto de que Cristo murió con las manos extendidas. Porque habían tipos de empalamiento. Hacían los romanos, que hacían, por ejemplo, los persas, los griegos, como Prometeo, el dios de los griegos, que también está puesto de forma vertical, ¿no? Prometeo. Entonces, quiere decir que Juan 20:25, aunque aparezca la palabra clavos en plural, no identifica porque puede ser que habían reos que le ponían más de 2 clavos o un clavo para sostener bien el cuerpo, tanto en los pies como en las manos. Así que Juan 20:25, deséchalo, que no tiene nada que ver, porque si tú insistes de que Juan 20:25, Cristo murió con las manos extendidas porque hay 2 clavos, entonces Cristo murió con los pies abiertos, ¿verdad? Con un patíbulo para las manos y un patíbulo para los pies. ¿Qué clase de situación? Un patíbulo para los pies con los pies abiertos, porque ahí aparece pies en plural. Entonces, ¿qué le estaba mostrando Cristo a Tomás? Los huecos de los pies y los huecos de las manos. Entonces, eso es muy importante, pero me tienes que responder por qué la pechita de escritura extranjera o la pechita, ¿verdad? Antigua del año 175, cita del año 175 después de Cristo, como uno de ellos es Diazaterón. O sea, la pechita sale de Diazaterón. Es el conjunto de evangelios en arameo. Pone estaca. ¿Qué clase de situación? El Taná pone madero. La Reina Valera del 2000, ¿tú sabes cómo traduce? Fíjate. Las 66 veces que aparece la palabra Tauro. Madero. Igual que la traducción de Nuevo Mundo. ¿Ya? Entonces, ya te demostré que el diccionario de Bain te refuta. O sea, el diccionario de Bain está contra tu teología, contra tu enseñanza, que Cristo no murió en una cruz. La pechita aramea está contra ti porque pone estaca. La interlineal de Tischendorf, ¿verdad? Está contra ti porque
porque pone poste vertical, está Uroceto, está el 7-9, está contra ti, porque la palabra estauro es equivalente a Silon, y Silon, estauro, es el mismo palo que tenía 50 codos, 25 metros de altura, donde fue muerto esta persona que estaba en contra del rey Asuero y la reina Estel. ¿Ya? Fíjate cuántas cosas están contra ti de que Cristo no murió en una cruz. Porque el diccionario de Vine te está diciendo que a partir del tercer siglo es cuando se inserta esta semántica o el significado de que Cristo, es la palabra estauro, mejor dicho, fue representado como una cruz, como la cruz latina de San Jerónimo, según la Vulgata Latina, que es el cuarto siglo, la Vulgata Latina, que pone patíbulo, porque el texto griego no pone patíbulo. Hasta aquí mi refutación. Ok, perfecto. Bueno, está interesantísimo este debate, interesantísimo. Vamos ya al tiempo de las preguntas, el tiempo que muchas veces define los debates, el tiempo de la verdad. Bien, van a haber 3 preguntas. 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder y 3 minutos para refutar. La primera pregunta la va a comenzar el hermano Luis Alfinger. Luis, tienes 1 minuto para preguntar. Cuando comiences a hablar, encienda el tiempo. Ok, mi pregunta uno es esta. ¿Qué evidencia tienes que ofrecer de la crucifixión de los tiempos de los romanos, que es una evidencia histórica, sea una cita, sea de Flavio Josefo o una evidencia histórica de que Cristo muere en un poste vertical? Esa es la pregunta. Ok. Entonces, Fran, a partir de que hables tienes 3 minutos. Muy bien, la evidencia es convincente. Cristo murió a la tradición judía. Cuando le dijeron, nosotros tenemos una ley, dicen los fariseos, tenemos una ley y en esa ley tiene que ser juzgado. ¿En qué ley tenía que ser juzgado? Cristo Jesús. ¿Qué dice Deuteronomio 21? Todo aquel que transigiera la ley de Dios tenía que ser arrancado una viga de su casa y ser puesto, como en el caso, por ejemplo, de Josué. Entonces, de Josué, creo que es Josué capítulo 8, donde pusieron en 5 postes a los reyes de Ai. ¿Ya? Y allí es ex, ahora ex en hebreo. Así que Cristo fue condenado a la tradición de los judíos por parte de los fariseos. Ya. Ok, perfecto. Entonces, Luis, a partir de que hables, tienes 3 minutos para refutar. Ok, bueno, lo que sucede es que yo pregunté, es referente a su contexto histórico. Si tienes alguna evidencia que los ayude, que se evalúe, que se observe. Ah, tú mostraste una evidencia, pero esa evidencia es del siglo XVI. O sea, la evidencia de la pintura que nombraste. Yo sé, yo lo tengo aquí anotado. Es el Luxius del siglo XVI. Él nace en el 547 y muere en el 606. O sea, es del siglo XVI. Ahora, yo pregunté referente a una evidencia histórica como nosotros que tenemos la patrística, pero es en el caso de la muerte de Jesús. Tenemos a Flavio Josefo y tenemos los historiadores, que no solo son cristianos, no son cristianos. O sea, estoy hablando de Flavio Josefo, que era un judío romano. Entonces, yo estoy preguntando de ese punto de vista para que yo esperar algo que me arrojara algo, sea de Google o de Wikipedia, pero no referente que si Jesús tenía que morir de esa forma, amén, pero eso no quiere decir que el tiempo romano me lo tienes que trasladar, eso es anacronismo, a Deuteronomio. Seguimos en la misma de anacronismo, porque si tú me lo trasladas de que en el tiempo de Deuteronomio, que eran los tiempos de los egipcios, wow, bueno, no tiene nada que ver con los tiempos de los romanos. Hasta ahí lo dejo, mi hermano. Ok, perfecto.
Entonces, ya terminó la primera ronda de preguntas. Ahora le toca a Frank hacer la pregunta. Frank, cuando comiences a hablar, te enciendo el tiempo 1 minuto. Bueno, es la primera pregunta mía. Son 3 preguntas, ¿no? Sí. Ajá. Muy bien. Según el diccionario de Vine, tu propio diccionario, muestra que Cristo murió en una cruz, ¿sí o no? Ok, Luis, a partir de que comience te enciende el tiempo. 3 minutos tienes. Ok, tiempo, mi hermano. La pregunta es, según el diccionario que yo compré ahí, que está de Vine, que lo compré hace unos años, dice si Cristo murió en la cruz. Bueno, en español dice que sí. Sí lo dice. Esa es la pregunta que tú me estás haciendo. No sé con qué me vas a salir. Y todos los léxicos que yo nombré también lo dicen. En español, es que lo estoy leyendo, aunque están en inglés, se traducen. Entonces, si la pregunta es esa, sí lo dice. Sí lo dice, Cristo murió en una cruz. Ahí lo dice, referente a lo que estamos hablando, que es el verbo crucificar o crucificación. Entonces, la pregunta es sí. O sea, no tengo para dónde agarrar, entonces vamos a esperar para ver qué me dices tú. Perfecto. Entonces, Frank, tienes 3 minutos a partir de que comiences a hablar. Eso es falso, porque no dice que Cristo murió en una cruz. Tú dices que sí, te estás contradiciendo con tus propias palabras. Pasa que no quieras admitirlo. Te lo voy a repetir una vez más, pero la parte donde yo quiero tocar. Dice que Tauro denota primariamente un palo de estaca derecha, no dice cruz, y se clavaba a ellos, a los malhechores, para ejecutarlo. Tanto el nombre como el verbo estauro, fijar sobre un palo o estaca, escucha, fíjense, debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de 2 brazos. ¿Qué está diciendo ahí, Afi? Está diciendo que la palabra estauro, que traducido es palo o estaca derecha, tiene que diferir de una cruz de 2 brazos. Si está diciendo que la palabra estauro tiene que diferirse de una cruz de 2 brazos, quiere decir que Cristo ni le pusieron un patíbulo, ni que Cristo murió en una cruz. Ok, le detuve el tiempo porque veo que tienen problemas con la internet. Vamos a esperar que regrese. Ahí le detuve el tiempo. Compartan, por favor, compartan, que estamos haciendo aquí esfuerzo en estar aquí. Así que, por favor, compartan. Apoyen este canal, apoyen a Reflexiones del Pastor, por favor. Bueno, ahí se fue, al parecer tuvo problemas con la internet. El internet me sacó. Parece que estoy teniendo problemas con... No te preocupes porque yo te detuve el tiempo. Así Sí, que me sacó dale, de Stringer. Me pasó lo mismo con dale. Winston. Ajá. Entonces, quiere decir que la palabra estauro tiene que diferirse de una cruz de 2 brazos. Y está diciendo también el diccionario de Vine que en el 3er siglo las iglesias, en la época del 3er siglo estaba hablando de los padres de la iglesia, principalmente los padres apologistas, se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana y se habían pervertido. Entonces quiere decir que la cruz, según tu propio diccionario, es un símbolo de perversión. No lo digo yo, lo dice el diccionario de Vine, con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata, ¿verdad? De la regeneración por la fe se le permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. Así que la cruz, según el diccionario de Vine, es un símbolo y es un signo pagano del dios Tamos. Así que
esa cruz que ustedes tienen en la iglesia católica y en la iglesia protestante, algunas iglesias protestantes, por ejemplo, como metodistas, algunas iglesias bautistas, lo que tienen puesto es el Dios estamos. Mira lo que dice el diccionario ahí. Yo no estoy diciendo mentira. Entonces, este diccionario lo tendrán que quemar ustedes, los protestantes, porque este diccionario está diciendo todo lo contrario a la creencia de que Cristo murió en una cruz. No hay nada en la página 220 que afirme que Cristo murió en una cruz. El diccionario de Bail no dice nada, nada, solamente lo que dice es que es un símbolo pagano. Hasta aquí. Es que el internet está... Ok. Bien. Entonces, terminamos ya la segunda ronda y ahora vamos para la ronda número tercera y última. Hermano Luis, a partir de que comiences a hablar, tienes un minuto para preguntar. ¿Cómo? En la segunda, mi hermano. Oh, ok, es cierto. Ahora, a ver. ¿Quién hizo la pregunta ahora? La hizo Frank, así que ya terminó la segunda ronda. Ahora toca la tercera ronda, la última ronda viene ahora. No, mi hermano, lo que pasa es que son 3 preguntas y los 2 hemos hecho una sola. Los 2 han hecho una sola pregunta. Frank ha preguntado. Frank, ¿tú has preguntado una sola vez? Una fija y una yo. Ok, está bien. Entonces terminó la segunda ronda y terminó la primera ronda. Vamos a comenzar ahora la segunda ronda entonces. Bien. Entonces, Luis, cuando quieras, puedes comenzar a hacer tu segunda pregunta. Ok, no te molestes conmigo, Fran, tranquilo. Te noto un poco molesto. Mira, esta pregunta. ¿Por qué en 1950 el libro en inglés Aprendamos el Nuevo Testamento en la página 769 de la organización dice estauros griegos clásicos, estacopalo, pero tu Biblia de ese mismo tiempo, de ese mismo año, utiliza la palabra madero de tormento? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, Fran, ya conoces. Cuando hables, te comienzo el tiempo. Ya, porque es una palabra polisémica. Hay palabras polisémicas que tienen doble significado. Por ejemplo, yo te hago la misma pregunta a ti. ¿Por qué razón tu propia interlineal de Tischendorf pone Bueno, ahí le detuve el tiempo porque volvió a tener problemas con la internet. ¿por Fran, qué razón? Te detuve el tiempo, porque se te volvió a detener yo te recomiendo que apagues la cámara porque si no vas a tener problemas. Bueno, te lo enciendo nuevamente. Está bien, disculpa. Bueno, muy bien. Entonces, ¿se me escucha, no? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Por qué razón la interlineal de Tischendorf en Mateo 27-22 pone el verbo auristo pasivo imperativo de tercera persona singular, es tauroceto, por sea empalado en poste vertical, y utiliza 3 términos? Es la misma pregunta que yo te hago. O sea, porque son términos polisémicos. Hay términos que tienen hasta 2 o 3 significados en la misma palabra. Esa es mi respuesta. Así. Ya, está ahí ya. Ok, perfecto. Bien. Entonces, ahora le toca preguntar, o ya usted ya me trocaron con la cantidad de preguntas esta. Ok, no, ahora me toca a contraargumentación, mi hermano. Ok, exactamente. Sí. Ok. Entonces comienza cuando quieras, hermano Luis. Ok, lo que sucede, Fran, es que tú sabes muy bien que es un adjetivo que se le está colocando a la palabra. Es un adjetivo. Tú lo sabes muy bien.
O sea, en el griego, aunque tú me estás diciendo que la interlineal de Tischendorf dice que es polisémico, pero es polisémico ¿desde qué punto de vista? Que Tauro puede ser estaca o puede ser palo o puede ser cruz. Eso es lo que está queriendo decir. Ahora, tú me estás colocando la palabra madero de tormento incluida en Tauro. Eso es irrelevante. Es más, es ilógico. ¿Por qué colocar este argumento como queriendo dar a entender de que el madero tenía que ser de esa manera? Es un adjetivo. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, es incoherente. O sea, que al griego entonces se le añade lo que ustedes quieran. No. Entonces, yo te estoy preguntando en el sentido de la palabra, porque si en un libro de 1950 ustedes están utilizando en dicha página la palabra estado como estaca o palo, ¿por qué en las versiones entonces colocan después con esa palabra madero de tormento? Ay, disculpe, madero de tormento. ¡Wow! Entonces, ¿por qué? Eso no debería ser así. Es incoherente, no entra en lógica. Espero que me estés escuchando. Entonces, si tú me estás diciendo que es polisémica, está bien, porque yo te respondo, si estaca, palo, madero o cruz. Que cruz se le va a colocar de acuerdo a la semántica también, pero no entra esa parte en la que ustedes dicen que se coloca en sus traducciones de tormento, que creo que está de más, y no que yo esté criticando ni nada, pero eso creo que lo colocan de una manera como de que señalando de que ustedes tienen la razón en el punto de lo que estamos dialogando, hablando y debatiendo. Entonces eso me parece como que, no sé, como que lo hacen adrede o algo así. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Ok, perfecto. Entonces, ya terminó la primera pregunta de la segunda ronda y ahora viene la segunda pregunta de la segunda ronda. Frank, cuando comiences a hablar, te enciendo el tiempo. Aquí estoy ya. Según Génesis 40:17, con el paralelismo de Mateo 27:37, donde aparece la expresión griega epanotes kefale auto, o sea, sobre la cabeza de él, que aparece 2 veces en Mateo 27:37, en Génesis 40:17. ¿Por qué razón en Génesis 40:17 el contexto omite las 2 cestas que estaban sobre la cabeza del panadero? Ok. Entonces, Luis, tienes 3 minutos a partir de que comiences a hablar. Mira. Lo mismo que yo le dije al otro muchacho, a ustedes se les olvida la hermenéutica. Yo pensé que iba a utilizar la palabra contexto gramatical. Te faltó esa. Tienes que utilizar la hermenéutica bajo contexto. Tú me estás diciendo que porque en Génesis, porque eran 2 circunstancias diferentes, porque eran 2 personas diferentes, porque no tiene absolutamente nada que ver, aunque aparezcan las mismas palabras. Ahora, tú me estás calificando que porque allá aparece de esta manera, entonces automáticamente los 3 evangelios están errados. Si allá aparece de aquella forma, sea que el contexto me está enseñando los porqués del sueño o lo que ellos vieron o lo que en ese periodo de tiempo se estaba viviendo con José, ¿verdad? En Génesis 40. ¿Por qué yo tengo que añadirlo? Entonces vamos a buscar todos los... O sea, esto se le llama falacia etimológica. ¿Por qué? Porque estás haciendo que aquel contexto que no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro se añada a este contexto de los evangelios. Eso es negativo. O sea, ¿por qué no le colocaron en Génesis esto? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros aquí en Mateo? En Mateo y en Juan. Absolutamente nada, no tiene que ver absolutamente nada. Entonces, yo hago así. O sea, hacemos juego de palabras aquí. Hacemos juego de palabras bajo textos aislados y utilizamos el griego para que la gente vea, mira, cómo sé yo los paralelos en griego. Ajá, y los contextos, la hermenéutica. O sea, no puedes añadir que aquello está allá. Bueno, automáticamente aquí también falla, porque allá no me lo colocó. Si yo tengo 3, 4 evangelios, tengo que rectificar lo que se llama armonía en los 4 evangelios. Y la armonía me va a llevar a los por qué, ¿verdad? Todo eso lo conocemos nosotros, pero no me puedes hacer ese juego de palabras. O sea, lo veo como que está fuera de una falacia etimológica.
Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Ok, perfecto. Entonces, Frank, a partir de que comiences a hablar, enciendo el tiempo. Muy bien, lo que tú acabas de decir, dice que es falacia etimológica. Yo puedo decir que es falacia de muñeco de paja. Cogiste la falacia etimológica y le metiste adentro del muñeco de paja. Entonces, yo estoy hablando de estructura gramatical. Mateo 27:37 dice epano tes kefales auto. Estamos hablando de epano, que es un adverbio. Tú dijiste que era una preposición. Estamos hablando de un adverbio. Esa misma estructura gramatical que aparece en Mateo 27:37, epanos tes kefales auto, sobre la cabeza de él, es la misma estructura morfosintáctica que aparece en la Septuaginta griega en Génesis 40:17, donde dice epanos tes kefales mu, sobre la cabeza de mí. Estamos hablando de un texto gramaticalmente paralelo a Mateo 27:37, pero el contexto del versículo 16 está hablando de que esa persona tenía 3 cestas en su cabeza, que la primera y la segunda no tenían comida, la que tenía comida era la tercera, y esa tercera estaban los pájaros comiendo de esa cesta. Sin embargo, cuando vamos al versículo 17, es donde aparece la estructura gramatical morfosintáctica epanos tes kefalemu, o sea, sobre la cabeza de mí. O sea, los pájaros estaban comiendo sobre la cesta que estaba sobre la cabeza. La pregunta es, ¿por qué omite la primera y la segunda cesta? Estamos viendo la estructura gramatical junto con el contexto y la hermenéutica, las tres cosas juntas. Por eso es que no es necesario que diga las manos en Mateo 27:37. Epanos tes kefales auto, sobre la cabeza de él pusieron un cartel. Este es el rey de los judíos en hebreo, griego y latín. No tiene nada que ver de que las manos no se mencionen ahí. Entonces quiere decir que Cristo murió con las manos extendidas porque el cartel estaba sobre la cabeza. Lo mismo te digo yo, te pongo como comparación Génesis 40:17, donde se menciona 3 cestas sobre la cabeza de esa persona y después en el versículo 17 se omite la primera y la segunda cesta. Se menciona la tercera cesta que estaba sobre la cabeza de esa persona. ¿Por qué el escritor no menciona la primera y la segunda en el versículo 17 de Génesis 40? Esa es mi respuesta. Ok. Bueno, ahora sí entramos en la tercera ronda, ¿verdad? Así que, Luis, cuando quieras, puedes iniciar tu tercera y última pregunta. Ok, mi hermano, esta es la última entonces. Te la voy a poner fácil. Estoy picado con Juan y los clavos. Vámonos a Juan 20, 25, 27. ¿Por qué dice manos y por qué dice plural clavo? Quiero que me enseñes eso allí en Juan 20. Sí, pero formula bien la pregunta. Dale, la repito, mi hermana. La repito, por favor. Mira, en Juan 21, 25, 27, ¿por qué dice de esta forma sobre sus manos y el plural clavos? Esa es la pregunta. ¿Comprendiste, Frank? Sí. Ok. Muy bien. Tienes 3 minutos a partir de que comiences a hablar. Bueno, ya te había dicho la respuesta, pero bueno, tú insistes. Yo voy a insistir también en darte la respuesta. Cuando dice Lucas 24:39, mira mis manos y mis pies. Ahí, mis manos viene de este sustantivo acusativo plural femenino, que es heiras. Estamos hablando de un plural femenino. Pero cuando vamos a los pies, podas es la palabra griega, que es un sustantivo acusativo plural masculino. O sea, estos dos términos, heiras, está en plural y podas está en plural. ¿Ya? Dice heiras mu y podas mu. O sea, manos de mí y pies de mí. Cuando Cristo le dice, mira, ahí estamos hablando de el verbo segundo auristo activo imperativo de segunda persona plural, idete, que significa mirar, ver, ¿verdad?
Cristo le está mostrando los pies también. La pregunta sería, ¿cuántos huecos tenía Cristo en los pies? Porque si Cristo tenía un solo hueco, tendría que haber dicho, no, mira mi pie izquierdo, mi pie derecho. Pero le muestra las heridas de los pies donde estaban los clavos. Por eso es que Juan 20:25, Tomás no menciona los pies, ¿verdad? Pero sin embargo, Cristo, aunque omite la palabra clavo, ¿verdad? En Lucas 24:39, pero sí menciona los pies en plural. La pregunta es, si en Juan 20:25, porque aparezca la palabra clavos, ¿verdad? Aparezca clavos en las manos, quiere decir que Cristo murió con las manos extendidas en una cruz, en un patíbulo, con las manos abiertas. Entonces Cristo murió con los pies abiertos, porque Cristo le mostró los huecos, las heridas, en plural. Estamos hablando de tus podas. Estamos hablando de tus, que es un artículo acusativo plural masculino, y podas, nuevamente, es un sustantivo acusativo plural masculino. O sea, Cristo murió con los pies extendidos. Y si Cristo murió con los pies extendidos, la cruz tenía que haber tenido un patíbulo para las manos y un patíbulo para los pies. Entonces Cristo murió en forma de H. En madero no era una cruz, era una H. ¿Verdad? Esa es mi respuesta. Ok. Un momentico, déjenme resetear. Bien, entonces, Luis, cuando comiences a hablar, te enciendo el tiempo. Ok, te voy a responder en los dos evangelios con armonía y con hermenéutica. Recuerda que yo dije que epi es sobre, si es preposición utilizada allí como adverbio. Te voy a Juan, que fue mi pregunta. O te voy primero a Lucas. Te leo contexto. El Señor se presenta a los discípulos, no directamente a Tomás. Entonces, cuando dice a los discípulos, le dijo en el verso 37, entonces estaban atemorizados, creían ver un espíritu. Dice en plural a sus discípulos. Entonces en el 38 le dice, ¿por qué estáis turbados y subsistieron en vuestros corazones estos pensamientos? Mira mis manos y mira mis pies. Es en general. Recuerda que Juan me está diciendo sobre exclusivamente Tomás. ¿Qué es lo que sucede? Que Tomás no quería creer, Tomás era incrédulo. Si me voy a Lucas, no me aparece Tomás, aparece el camino de Emaús, aparece la ascensión y aparece en el capítulo 24 la resurrección. Pero como los evangelios se tienen que leer de acuerdo a su armonía, te leo Juan. Mira, en Juan me aparece primero, ¿verdad que sí? La resurrección, se aparece María Magdalena. Juan es más específico con las personas. Y aparece Jesús a los discípulos, pero no solo a los discípulos, como enseña Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas con Juan se va a este punto. Al atardecer, al día siguiente, ok, dice, Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, a todos sus discípulos, que es lo que está hablando allá de Lucas. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí él les dice a todos ellos, remitiendo a nuestros pecados, el verso 23, todo esto, pero a partir del 24, aquí, pero Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos. ¿Te das cuenta de la diferencia de lo que yo estoy cantando y tú no? Entonces tú te vas para Lucas, cuando mi pregunta te Juan, tú vas a decir, bueno, te respondo en Lucas. Pero es que Lucas me está hablando de la primera escena de los discípulos. En la segunda escena no estaba Tomás, en la primera escena no estaba Tomás. ¿Qué le dice Tomás? Lo que yo estoy diciendo, le dice. Y le dijeron, pues otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero Tomás no creía, Tomás quería saber más. ¿Qué dice entonces? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fue Tomás quien le dice así, mientras que Lucas no te está armonizando el hecho de Tomás. Lucas te está armonizando es el plural de los discípulos. Aquí te está, en lo que dice el Evangelio de Juan, diciendo solamente sobre Tomás. Entonces, mi estimado Frank, tiene que ser armonía, no solamente morfología, tiene que ser armonía y utilizar bien los contextos.
¿Qué es lo que le dice? Lo que yo te estoy diciendo. Clavos y manos a Tomás. Eso es lo que le dice. ¿Listo, mi hermano? Ok, all right. Perfecto. Entonces, Frank, tienes tu última pregunta, ¿eh? Cuando comiences a hablar, te enciendo el tiempo. Ya. ¿Cuántos clavos le pusieron a Jesucristo en los pies? Es mi pregunta. Ok. Luis, tienes 3 minutos a partir de que hables. Mi hermano, le pusieron uno solo. Te voy a tratar de hermano porque sabe que te estimo, Frank. Lo que tú te vas a decir, y yo sé que lo vas a decir, es que entonces había 2 patíbulos. El patíbulo significaba, eso comienza cuando trancan las puertas y los portones de las ciudades, según la historia, y lo que cuentan los historiadores. Esa palabra en latín se utiliza es para trancar las puertas antiguas y los portones. Era un solo palo. O sea, no me vas a decir que en los pies también tenían un patíbulo porque tú te vas a ir a la morfología y vas a hacer lo que siempre haces, que ya yo lo sé. Pero tienes que entender que el hecho aquí es histórico. La palabra es romana, es latín, patíbulo. Entonces, cuando yo te estoy respondiendo así, es porque tú me estás preguntando algo sobre los clavos, queriendo entender que los clavos se pusieron separados y había otro patíbulo. No, no. Eso es imposible porque, porque se utilizaba esta palabra desde lo que te estoy diciendo al hecho de la cruz, cuando ellos empezaron a hacer este tipo de acciones para los que ellos iban a atormentar, que es la pasión de Cristo, y le daban latigazos primero. Entonces, si tú me vas a hacer esa pregunta de los pies, es un solo clavo, es un solo clavo, hasta ahí te lo dejo. Ok, perfecto. Entonces, Frank, tienes tus últimos 3 minutos de vida en este debate. Así que Bueno, cuando comiences a hablar, bueno, te enciendo el tiempo. sí, ya. Afíes dice que un clavo. Muy bien. Yo pudiera decirte, ay, mi madre. ¿Tú sabías que hay descubrimientos arqueológicos de que habían reos que le ponían clavos a ambos lados del calcañar? O sea, 2 clavos. O sea, uno para el izquierdo y uno para el derecho. Pero sin embargo, la representación, ustedes critican a los testigos de Jehová por poner un solo clavo en las 2 manos. Un clavo atravesando las 2 manos. Pero tú sabías que habían también tipos de empalamiento así. En vez de así, un clavo atravesando las 2 muñecas, 2 clavos atravesando las 2 muñecas, pero vertical, no horizontal, vertical. ¿Verdad? Podía Cristo haber muerto con 2 clavos aquí en la muñeca, pero no horizontales con las manos extendidas, sino vertical y con 2 clavos para ambos pies de una forma también vertical hacia abajo, ¿no? Los pies extendidos, o sea, derecho hacia abajo. Por eso es que te hice esa pregunta, porque entonces si en Juan 20:25 los clavos se refiere a las manos extendidas, entonces yo puedo utilizar la misma ideología tuya, la puedo utilizar yo referente cuando Cristo dijo en Lucas 24:39, le dijo a los apóstoles, mira mis pies. Entonces había un patíbulo para los pies, con los pies abiertos, ¿entiendes? El pie derecho abierto hacia el exterior y el pie izquierdo abierto hacia el exterior. Entonces Cristo murió con los pies abiertos y con las manos abiertas. Entonces murió en forma de H, no en forma de T. ¿No es verdad? O sea, hay mucha especulación de que subieron más de 3 clavos, 4 clavos, 1 clavo, 2 clavos. O sea, lo importante es la etimología de la palabra estauro, la palabra silo y la palabra ex, que yo te demostré en el Taná y te demostré aquí en la pechita. Te quedaste mudo cuando te lo enseñé, que es estaca. Parece 60 veces estaca en inglés, stay, aquí. ¿Entiendes? Puedes buscarlas en internet. Y también, finalmente,
no me mencionaste por qué tu interlineal, texto mayoritario, texto recepto, griego-español, pone poste vertical también. No sé por qué. Y la Reina Valera del 2000 pone madero por estauro. Las 60 veces pone madero. Y el Taná del Nuevo Testamento pone madero también, por ex. Y el Taná dice que la palabra estauro está mal traducida. Tiempo. Ok, bueno, ahora sí se acabó el debate. Gloria a Dios. Había más preguntas que cuando uno va a hacer la ciudadanía de los Estados Unidos. Gloria a Dios. Ok. No. Ahí cuando yo dije tiempo, mi esposa pensó que yo la estaba llamando. Ok, bueno, vamos ahora a despedirnos. Tienen 1 minuto para despedirse cada uno. Así que Luis, tienes 1 minuto para despedirte a partir de que hables. Ok, muy buenas noches. Otra vez tengan todos. El Señor los bendiga. Gracias, hermano Pastor Eduardo Gutiérrez, por prestarnos su plataforma. Gracias a Fran otra vez por querer debatir con mi persona. Se ha puesto fuerte, Fran, ¿verdad? Se ha puesto fuerte. Esperemos que sea de bendición todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios, primeramente para la gloria de Dios. Hagan sus anotaciones, mis queridos hermanos. Hasta aquí lo dejo y que sea hasta la próxima que podamos debatir. Amén. Ok, perfecto. Entonces, Frank, a partir de que hables, tienes 1 minuto para despedirte. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios y le doy gracias también al pastor Eduardo Gutiérrez. Es una excelente moderación. Y quiero decirle, Gutiérrez, mañana es nuestro debate, ¿no? ¿Sobre qué tema es? Sobre los milagros, si están vigentes o no. Ok, está bien. Mañana debatimos, sí. Sí, no hay Mañana problema. a las 6, ¿no? A las 6 de la tarde. Sí. Está bien. Hora de Colorado. Ahí me lo recuerda, no, pero sí. Está bien. Y agradezco, bueno, a las personas que estuvieron presentes. No sé si podría saber, Eduardo Gutiérrez, cuántas personas estuvieron en el chat. En estos momentos hay 200 en línea. Oye, bastante. Entonces, Y agradezco a YouTube todas no las... envió las notificaciones. Sí. Si hubiese enviado las notificaciones, hubiese sido más. Pero no las envió porque ya había hecho yo muchos videos hoy. Ah, mira, eso no sabías. Entonces agradezco a las personas que estuvieron aquí en el chat y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Le doy un saludo cordial a todos mis hermanos testigos de Jehová y personas que no son testigos, que son de otras confesiones religiosas y ustedes sacarán sus apuntes, sus estudios, analizarán todo lo que analizó Afige y lo que analicé yo. Me gustó mucho debatir con Afige. Tenemos buena amistad yo y Afige y eso es lo que quería decir, ¿no? Perfecto. Ok, bueno, entonces me voy a despedir yo también para cerrar el debate. Primeramente le doy gracias a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que me da de moderar el debate. Le doy gracias a los dos panelistas, a Luis Alfinger y a Fran Enríquez. Enríquez con una sola R. Sí. Ok. Gracias le doy también a todos los que han estado aquí presentes y a los que verán el video. Por favor, compartan el video, sea la creencia que sea evangélico, testigo de Jehová, porque ambas partes han sido defendidas en este debate. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Maranata, Cristo viene pronto.